¿Cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Producción Animal. Como siempre es un gusto saberlos del otro lado y como lo hacemos en cada uno de nuestros programas, vamos a conocer más sobre algo. Y en el caso del día de hoy, tengo el gusto de presentar al médico veterinario Marcelo Sisman para hablar de lo que queda cuando las aguas bajan, o sea, las enfermedades que nos quedan cuando se retira la inundación. Marcelo, es un placer tenerte con nosotros aquí en Producción Animal. ¿Cómo estás? Gracias, Vivi, un gusto para mí estar aquí también. Bueno, ¿qué pasa cuando se retiran las aguas? Porque en principio es una alegría inmensa, después de haberlo pasado seguramente tan mal, pero ahí viene otra complicación. Sí, esencialmente es importante entender que el inicio del agua que invade y el inicio del retiro de esa agua que invadió dejan secuelas. Exacto. Por supuesto, las físicas, las contables, las tangibles, son sencillas de apreciar. Campos destruidos, animales fallecidos, traslado de animales, retraso en la siembra o en la cosecha, en fin, toda esa dinámica que el productor conoce muy bien y que padece. Pero hay cosas que en principio no se ven. Y las enfermedades, lamentablemente, no se ven, se padecen. No se ven venir. No es que esencialmente el productor dice, uy, con el agua que vino, con el agua que se va, me va a quedar algo en el medio. Claro, no. y quizás no llegan inmediatamente. Claro, y el productor está más ocupado y preocupado en lo que ocurre exactamente en ese momento. Lo Pensar urgente. a futuro, Claro, en una situación tan concreta y categórica es muy difícil. Es muy difícil. Más allá de las circunstancias que llevan a esto, no. Lamentablemente, y con el paso del tiempo, hemos visto que determinadas enfermedades son mucho más propicias de aparecer con la presencia de inundaciones y con el retiro de las inundaciones. Esto es un inconveniente severo, porque el famoso sobrellovido mojado, exactamente. ¿sí? Se fue el agua, se está yendo el agua, ¡qué maravilla! Uy, me encuentro con una peste, o con más de una peste. ¿Qué puede aparecer cuando se retire el agua? Mira, de todo, porque lo que es muy importante entender es que hay enfermedades muy propias de las zonas inundables, como vamos a hablar hoy de la leptospirosis, es un nombre medio raro, pero la lepto, como a veces se la conoce en el campo, donde la presencia propia del agua y el agua estancada, acharcada, da beneficio al desarrollo de esta bacteria que ocasiona la enfermedad, pero también hay otras enfermedades que ya no son tan endémicas de zona, tan de presencia de inundación, sino que por la modificación del ecosistema en la zona de referencia, ergo, la presencia de agua hace que se desplacen animales o vengan otros, pueden aparecer y generar casos muy terribles de enfermedad en zonas donde los animales y los humanos no estaban preparados a padecerlas. Claro. Bien, los animales silvestres buscan sobrevivir. Igual que el productor, claro, como sea. Entonces, aquellos que en determinadas zonas no consiguen un hábitat para alimentarse, reproducirse o guarecerse, buscarán otro. Y con esto se trasladan las enfermedades. Es lo que ha ocurrido en el país con una enfermedad que a la gente le suena mucho del sur argentino, que es el hantavirus, ¿sí? Que es bastante frecuente en zonas donde los roedores tienen presencia estable, pero no necesariamente es una enfermedad del sur del país. Todo lo que es la cuenca del Salado, todo lo que es la pradera pampeana tiene alta incidencia de esta enfermedad porque es una enfermedad transmitida por un ratón. Al igual que la leptospirosis, que es ampliamente distribuida por roedores, aunque no solamente por roedores, porque los perros, las vacas, también pueden padecer y transmitir estas enfermedades. Marcelo, te consulto, ¿puede el animal, el roedor en este caso, transmitirle la enfermedad al animal y luego el animal al humano? ¿Puede ser así el círculo? Sí, para con la leptospirosis puede ser, no así para el hantavirus. Bien. Para el hantavirus no. El hantavirus, el humano es un huésped accidental de la enfermedad y ahora vamos a charlar un poquitito cómo puede ocurrir esta enfermedad, en qué contexto, en qué situaciones. Con la leptospirosis sí es más fácil porque es una bacteria. Bien, si tomamos esta primera enfermedad, la leptospirosis, que es una enfermedad que tiene amplia distribución en el país, por todos lados aparece, a la bacteria le encanta el agua estancada, el agua quieta, los charcos, los lugares donde no debería haber agua.
Claro. Los roedores eliminan fundamentalmente la bacteria por su orina. Bien, entonces, sea un charquito de agua o también orinando, por ejemplo, en un maizal, en una plantación de trigo o de soja, dejan en ese lugar la bacteria que puede ingresar al cuerpo de su hospedador final, en este caso un humano, claro, mediante maniobras de trabajo, mediante cualquier tipo de actividad en la cual uno pudiese oler la orina de ese roedor o contactarla en forma directa. Claro, tacto y olfato. Sí, fundamentalmente. Por supuesto que también podés ingerir la bacteria en una fruta terrestre mal lavada y otras formas de contagio que ya ahí no son tan frecuentes. El tacto en el trabajador del campo es quizás la número 1. Exacto, no puede evitar. Es evidente que no puede evitar. Entonces, se hace complicado el control de la enfermedad. Por eso, la prevención, que no es lo mismo que el control, controlar es disminuir la casuística a partir de no tomar contacto, pero el trabajador tiene que tomar contacto. ¿Cómo hace? Sí, prevenir. Claro, prevenir es educar. Claro. Prevenir es educar y no existe mejor medicina, más barata, más práctica, más lógica, más concreta que educar. Explicar que si se manipula un objeto donde presumiblemente pudieron haber estado roedores, como puede pasar en un galpón, alejado de la construcción original de la casa, por ejemplo, donde los roedores pueden estar, ni te cuento si se guardan granos o algo por el estilo, la posibilidad de contagio es alta, no es más o menos, No, es altísima. Alta. Y en ese caso, ¿qué hay que hacer primero antes de volver a trabajar en el lugar? Fundamentalmente la utilización de guantes es una medida al alcance de cualquier y sencillísima y que no revela costos de producción. O sea, es ponerse guantes. Yo sé, la gente te dice, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué incómodo? No Ponerte es lo los guantes. mismo. Sí. Es como siempre, es hasta que te adecuás. Como para cualquier nueva pauta, implica un, llamémoslo, adiestramiento. Claro. Ponerse en condiciones de decir, me tengo que poner los guantes, me tengo que acordar usar los guantes. Uno se resiste al cambio al principio, como todo. Indudablemente, pero ¿sabes con qué yo lo comparo, Vivi, esto? Y siempre se lo digo a los productores, ¿no? Con los cambios culturales que están haciendo los chicos. Viste que los chicos claramente tienen en su realidad cotidiana reciclar la basura. Sí. Entonces dicen, el plástico va por acá, el vidrio va por acá, la basura orgánica va por acá. No tienen dudas. Ya está. Lo adoptaron y lo tienen. Sí. Cuando vos tenés chicos en casa lo adoptás, créeme. Y lo mismo pasa con ponerte un guante. El cirujano que alguna vez operó inicialmente le costó ponerse guantes, luego lo tomó. Y del mismo modo, en esos galpones, en esos lugares que están cerrados, donde hay presencia de roedores, ventilar y limpiar con lavandina. También, muy simple. Sencillísimo. Otra medida preventiva. Es que es lo que traté de traer para que el productor sepa que no requiere de una tecnología costosa ni de amplios cambios en toda la dinámica del trabajo. No, consiste en guantes, barbijos en lugares muy cerrados. Exacto. Y luego limpiar con lavandina. ¿Cómo sabemos si uno de nuestros animales fue atacado por un roedor? Mira, ¿y qué hay que hacer en ese caso en también? general con la mordedura es muy poco probable que se transmita cualquiera de estas dos enfermedades. Ahora vamos a desarrollar un poquito más el ANTA. En general es por contacto de vegetación que come, claro, que pudo haber sido orinada por estos roedores. ¿Bien? Fundamentalmente los roedores colilargos, la gente del campo los ubica bien. ¿Sí? Ratoncito chiquitito o rata mediana de colita larga. Ahí es donde más acantona tanto el virus del ANTA como la bacteria de la leptospira. El animal al consumir o al tomar contacto con el aire que se desprende del heno que come, o de la pastura que le dan, o del campo abierto, o del grano, puede tomar contacto con la enfermedad. Y de esa manera padecer una serie de circunstancias que los veterinarios estamos acostumbrados a ver signológicamente, o sea, lo que los animales nos demuestran con sus cambios clínicos, y desde allí instaurar terapéutica. La terapéutica de la leptospirosis, si se consigue asistir a tiempo, no es compleja porque se basa en antibióticos y medidas de control. Claro. Bien, hay que evaluar la presencia de la leptospira, de la bacteria en la orina de esa vaca, por ejemplo. Bien, y refugarla, separarla, tratarla o no, esto queda muy a criterio de cada productor. Seguro. En función de la funcionalidad del vientre. Pero ¿sí? hasta llegar a vos, que sos Sí. el veterinario, el productor, ¿qué tiene que evaluar y darse cuenta? Si tiene una vaca que no come, si tiene una vaca que está echada, si tiene una vaca que
cuya orina, cuando la ve orinar, no le gusta como corresponde, si tiene una vaca con los ojos inyectados de lagañas, por llamarlo de alguna forma, el productor sabe cuando la vaca está enferma. Lo más importante es la medida básica, llamar al veterinario. Total. El veterinario enseguida va a decir, si esa vaca no está bien, el productor sabe que la tiene que apartar. La aparta y eso lo tiene muy en claro, ¿sí? El chacarero, el productor, la aparta y llama al veterinario. El veterinario, porque aquí se arma siempre la discusión de, pero voy a gastar en un veterinario y a lo mejor es por una vaca sola, yo la dejo, pero esa vaca le puede contagiar a todas las demás vacas. Y lo puede contagiar usted, mi amigo. Entonces, acá es donde hay que entrar claramente a decir, acá yo voy a invertir en salud, no voy a gastar en curación, voy a invertir en salud. Entonces, tengo que evaluar este animal, veamos de qué se trata, cómo pasa y cómo no pasa. Con el hantavirus es diferente. A ver. Porque el hantavirus, en realidad, si vos sabés que en un microscopio común, una bacteria en la orina de esa vaca tomo, también podría ser un humano, podría ser un perro. Seguro. Bien, se puede ver, pero los virus no. Los virus no se ven al microscopio. Son tan chiquititos que el microscopio común no los puede identificar. Entonces se requiere una serie de métodos en el laboratorio para hacer una detección precisa de la presencia del virus. De cualquier medida, las medidas que hay que aplicar en el campo no son muy diferentes a la de la leptospirosis. Son cuidar los lugares donde pueda haber roedores para que aquellas personas que ingresen tengan menor posibilidad por limpieza, por higiene general, por mantener pautas que permitan una sana convivencia del trabajador con el entorno y el mismo trabajador sumar herramientas para evitar un potencial contagio. El hantavirus, que también se distribuye por la orina del roedor fundamentalmente, aunque hay animales no roedores que pueden transmitirla también, pero realmente escapemos de la idea, vamos a concentrarnos... ¿Son casos aislados? Sí, son casos aislados, algunos animales insectívoros podrían transmitir, que es una enfermedad de transmisión de distribución mundial, igual que la lepto. Digo, en este caso puntualmente, los signos son diferentes a los de la leptospirosis. Puede tener una incubación más larga donde la gente tiene fiebre, un poquito de dolor del cuerpo, media apatía, estar medio tirado. Que esas puede cosas confundirse con una gripe simple. Claro, y ahí está el problema. Exacto. Porque automáticamente recurrimos al tío Google y tomamos lo que dice que hace falta tomar para la gripe. Error garrafal. Error todo el mundo enorme. Ante una duda médica googlea. Y Nos, es lo peor que uno puede hacer. ¿Sabés lo que decimos nosotros? Que no nos tomen como tercera opinión, si no llega al caso como segunda, porque si la primera es Google, la segunda es Yahoo, estamos en problemas, porque siempre llegamos tarde. En vez de llegar a prevenir, llegamos a curar. Pero lo más terrible del hantavirus es que tiene un cuadro especial la enfermedad, que no todos los pacientes ocurre, pero cuando ocurre puede ser severamente mortal, o sea, alta incidencia de mortalidad. Hay dos tasas que se miden en estos casos. Uno es el potencial de enfermarse, que se llama morbilidad, y otro es el potencial de morirse por la enfermedad, que se llama mortalidad. Esta forma del hantavirus, que es una forma que genera un cuadro respiratorio, un pulmonar muy bravo, es muy severo. Y esto no necesariamente ocurre con tos, porque uno piensa, un cuadro respiratorio voy a toser, gripe, no, empezás con trastornos respiratorios, te cuesta respirar. Esa respiración forzada y con la consecuente carga orgánica. Si no respiras bien, no te ingresa oxígeno, el organismo muy bien que digamos no funciona. Bien, entonces estos son cuadros que requieren hospitalizaciones y tratamientos muy intensivos porque vuelvo a lo mismo. Son tratamientos de sostén, porque no hay una droga que mate al virus. Así como las bacterias, el caso de la leptospirosis, hay drogas que las matan, que se llaman antibióticos, ¿sí? Los antibióticos no sirven para los virus. Aquí hay que hacer tratamiento de sostén, ayudar al paciente en cada caso para tratar de sobrellevar la enfermedad de la mejor manera posible y sobrevivir, justamente. Con el hantavirus, el inconveniente central es la pérdida de tiempo. La leptospirosis es rápida, avisa enseguida, cualquier productor se da cuenta o cualquier persona enferma se da cuenta que algo está pasando. Como el hantavirus tiene una incubación un poco más lenta y en general en todo lo que es la distribución central del país no la tenemos en cuenta la enfermedad porque lamentablemente ha habido una gran difusión de la presencia de esta enfermedad en el sur del país. Bien, pero te cuento que en el NOA hay más casos que en el sur.
Sí, increíble. Un error de información importante. Enorme. Y en Salta y Jujuy fundamentalmente. Ahora, en lo que es toda la zona central del país, como vive más gente, hay más casos que se denuncian porque los dos tipos de enfermedades, la leptospirosis y el hantavirus, requieren que se informe obligatoriamente. Entonces, hay más casos, pero son menos los casos positivos reales, confirmados. Hay mucha casuística similar, quizás por otros virus, quizás por otras bacterias, pero los casos confirmados reales son menores. La incidencia en el NOA y en el sur es de menor casos denunciados, pero mayor positividad de los casos. Claro. Claro. Ojalá las aguas avisaran, ¿no?, con tiempo para uno poder mover la hacienda y evitar el contagio y después tener el tiempo lógico para lo que decías vos, desinfectar, poder volver a ingresar. Lamentablemente muchas veces el agua no da tiempo. No da aviso previo. Y tantas otras enfermedades que podríamos mencionar, pero estas son las dos más claves. Por eso es tan importante que el productor recurra a su agente de salud cercano, que es el médico veterinario. Exactamente. Tan importante es, los veterinarios estamos muy acostumbrados a trabajar enfermedades con potencial paso del animal al humano y del humano al animal. Estas enfermedades se llaman zoonosis, ¿sí? Vos bien sabés, lo hemos hablado, que hoy hablamos de una sola salud. Desde el momento en que trabajamos con animales, comemos animales, vivimos con los animales... Está todo relacionado. Está todo relacionado. Ya no es más salud animal, salud humana. No. Es una sola salud. Entonces, el rol del veterinario como agente de la salud es superlativo. Superlativo. Es muy importante. Muchas veces el productor no accede a un centro de salud humano con facilidad, pero sí a un veterinario. Claro. Entonces decirle, doc, me pasa esto. De hecho, vos antes, Marcelo, hablabas de, bueno, el productor y una vaca, por ejemplo, pero también dijiste que puede pasar con perros. Perfectamente. Ni hablar de la relación que hoy por hoy se tiene con un animal, con una mascota, con un perro en casa. Y es que hoy por hoy, incluso en el campo... Es un integrante más de la familia. Es el miembro no humano de la familia. Totalmente. Claro que sí. Y los chicos le dan de comer en la boca y después comen ellos. Digo, hay una relación, ¿no? Fíjate lo importante entonces de estar informados. Totalmente. Tener información nos permite tomar decisiones. Decisiones apropiadas. O sea, nos permite optar entre lo correcto y lo incorrecto. Por eso es tan importante la información. Y por eso hacemos tanto trabajo en esta divulgación que no trata en lo más mínimo de asustar a nadie. Al contrario, trata de prevenir, de darle herramientas para que usted diga, epa, lo que dijo ese veterinario a lo mejor es aplicable acá, que está bajando el agua, que nos quedaron charcos, Bien, desde ahí es la idea. ¿Por qué? Y porque si una persona que trabaja con usted lo ve que lleva 2 o 3 días medio fatigado, que no duerme bien, que le duele el cuerpo, que no tiene fiebre, que no... Después de una gran inundación. Claro, a lo mejor es interesante acercarse al médico. De cualquier manera, es interesante acercarse al médico. Siempre. Claro que sí. ¿Ambas, hantavirus y leptospirosis, son mortales? Si no tratadas a tiempo, sí. Las dos. Las dos. Aunque, por supuesto, siempre cuando hablamos de una enfermedad, hay que entender que hay 3 ángulos que componen un triángulo de 3 lados y 3 ángulos iguales que se llama equilátero. Está quien la padece, está quien la ocasiona y está en el ambiente donde se desarrolle todo. Claro. Son enfermedades también con características social. Si alguien no duerme la cantidad de horas que hace falta, si alguien no come bien, si alguien no tiene una sanidad de base adecuada, por supuesto que está mucho más propenso. Es más propenso. Esa, fíjate que es la condición del huésped. La del ambiente la hablamos, la inundación. Sí. Y todo el caos que eso genera en un ecosistema, ¿sí? Más luego está el agente causal, quien causa la enfermedad. Si ese no cambia, pero la persona que padece la enfermedad está disminuida por algún motivo, y también los motivos emocionales pueden serlo, porque ver tu campo inundado... Baja las defensas. Claro, después de haber forzado y trabajado y apostado a la producción. Quizá perdiste todo. Claro que sí, y el todo a veces es todo. Sí. Y el todo es mucho, definitivamente, Sí, sobre sí, todo para sí. cuando le pasa a uno. Total. Entonces, todo eso predispone, sinceramente, a ser un candidato mucho más, está más adelante en la fila. Bien, pero también hay que decir que no toda persona que se enferme de hantavirus y toda persona que se enferme de leptospirosis va se a muere. morir. No, Exacto. son mucho menos los casos mortales que los casos que generan una enfermedad aguda con luego curación. Para la leptospirosis, lo que es importante entender es que te la puedes volver a agarrar. Va a ser más leve,
porque es bacteriana y esa bacteria tiene un montón de subbacterias. Permítanme decir este concepto para la explicación. No es solamente una, no es... ¿Vieron así como tenemos las vacas de diferentes razas? ¿Seguro? Bueno, con la bacteria pasa algo similar. Entonces, si bien sos mucho más resistente a una nueva enfermedad, no necesariamente sos una persona dispuesta a encontrarte con esa enfermedad de vuelta y no padecerla. Con el ANTA no, con el ANTA en general la gente queda ya, ¿cómo poder protegida? Para que se entienda bien. Aunque, inmune, ¿no? Claro, pero es una inmunidad que no es total. Y del mismo modo, el ANTA también tiene diferentes formas. Las del país no son muchas, entonces la protección es más grande. Pero de cualquier manera, quedás con cierto nivel de inmunidad, aunque también con un mínimo rango de exposición a la enfermedad. Por eso, lo importante de la prevención. Y llamar al veterinario. Claro, claro. Y las medidas estas que yo te decía, vos fijate, es limpiar con lavandina, es no estar toqueteando zonas donde pueda andar roedores, que el campo es en todos lados, seguro, sin ponerte un par de guantes, en lugares muy cerrados o que estuvieron mucho tiempo cerrados, galpones, dependencia de servicio, un barbijo, un paño húmedo. Por eso me parecía fundamental, Marcelo, tratar esto, ¿no? Porque muchas veces escuchamos los nombres, hantavirus, leptospirosis, pero después de que se retiran las aguas, solo nos concentramos en las pérdidas. Claro que sí. ¿No? A dónde fueron los animales, cómo trasladarlos, bueno, cuántos murieron, pero lo que queda después me parece interesante y por eso quise convocarte. Un placer haberte tenido con nosotros. Seguramente, si lo aceptaste, vamos a volver a invitar. Pero será un placer. Déjame darle un dato más al productor. Sí, contra el hantavirus no hay vacuna, contra la leptospirosis sí. Pero recuerde usted que una vacuna no es una protección total, absoluta y definitiva. ¿Sí? Hasta con el mejor paraguas y el mejor impermeable, un día de tormenta uno se puede mojar. Así que hay que tener cuidado, ¿sí? Prevenir, la mejor medicina. Un placer, Marcelo, como gracias, siempre. Vivi, cuando quiera. Y gracias a ustedes por estar del otro lado. En cada una de las ediciones de Producción Animal nos vamos a reencontrar. Muchas gracias.